Mi nombre es Joanna Agustín Federico y junto a Ingrid estaremos conduciendo esta celebración del bicentenario de la abolición de la esclavitud titulada Rompiendo el Silencio. Bueno, buenas noches otra vez. Hemos sido testigos en el día de ayer cómo los discursos y efemérides oficiales han silenciado la conmemoración de la abolición de la esclavitud en el lado oriental de la isla. Un bicentenario, digamos que sin bombos ni platillos. Ayer los titulares decían 200 años de la invasión o ocupación haitiana. Algunos mencionaban la abolición de la esclavitud, pero en su mayoría la minimizaban. Pero para las organizaciones que convocamos este evento, realmente es un hecho trascendental. Somos un país de mayoría afrodescendiente y cuando hablamos de abolición de la esclavitud hablamos del fin de una institución que decía que una parte de nuestros ancestros, la parte africana, no era plenamente humana y podía ser tratada como propiedad de otros. Y bueno, y nos preguntamos, ¿dónde están los feriados? ¿Dónde están las dramatizaciones escolares, los murales, las publicaciones oficiales? ¿Dónde están los eventos estatales que dan lugar a esta fecha? ¿Dónde están las celebraciones que un 9 de febrero no hubo más esclavitud en la tierra? Sí, claro, al menos en nuestro lado, en esta tierra. Y no ha habido esas conmemoraciones históricas porque esto forma parte de una disputa también actual y política, y de eso también vamos a estar hablando, en la que estos gobiernos y la oligarquía mantienen el cuco, ¿verdad?, de la supuesta invasión haitiana, quieren seguir justificando condiciones de superexplotación económica, opresión racista, la mayoría negra del país, y quieren hacerlo diciendo, miren, aquí no hay racismo, nunca hubo, es más, ni siquiera la esclavitud era una gran cosa, así que gran cosa la abolición. Claro, y las organizaciones que convocamos este evento decimos que sí, que es una gran cosa la abolición de la esclavitud. Y además de ello, seguimos luchando contra el racismo estructural, contra el racismo oficial. Y aunque esas palabras generan tanto rechazo, en realidad hay que nombrarlas para poder transformar la sociedad dominicana. Así que las organizaciones convocantes que las menciono, Comité por la Unidad y los Derechos de la Mujer, Movimiento Socialista de Trabajadoras y Trabajadores, Junta de Prietas, Haitianos RD, el Movimiento de Mujeres Sociopolíticas Mamá Tingó, Movimiento Reconocido, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, Foro Feminista Magali Pineda, Acción Afrodominicana, Aquelarre RD, Militancia Revolucionaria Socialista. Hoy celebramos el 9 de febrero, Día de la Abolición de la Esclavitud, y les damos la bienvenida a esta actividad y agradecemos también su participación tanto por el Facebook como por el Zoom. Así que arrancamos de una vez con el programa y la primera parte de esto es la relevancia histórica de la fecha, es lo que queremos abordar. ¿Cuál es esa relevancia histórica? ¿Qué significó para este lado la abolición de la esclavitud? ¿Cómo se borró de la historiografía oficial? Y para eso tenemos a Quisqueya Lora, nos honra con su participación en el evento y en la organización también, una historiadora dominicana con máster en Historia Dominicana y el Caribe, realizado en la Universidad Autónoma, historiadora, investigadora de esta época de la unificación de la isla y que tiene importantes trabajos y de investigación resaltando pues la relevancia de la época y lo que tiene que enseñarnos también en nuestro presente. Así que gracias, Quisqueya, tiene 15 minutos de participación y luego continuamos con lo que viene. Muy buenas noches, saludos a todos, gracias, de verdad que sí, por esta oportunidad. Comparto pantalla para rápidamente, a ver, ok. Entonces, hoy nos convoca aquí la determinación de enmendar el silencio alrededor del reconocimiento de la esclavitud y su definitiva abolición. El bicentenario de la abolición de la esclavitud, como muy bien se dijo, debió ser un evento trascendental para un pueblo fundamentalmente afrodescendiente de origen esclavo.
hay un gran silencio oficial desde las instancias de poder, pero yo hoy quiero hablar de otro silencio, el silencio de la historia, historia con mayúscula, esa que hacen los historiadores y que a fin de cuentas produce los relatos que nutren los imaginarios colectivos de los dominicanos. ¿Por qué República Dominicana apenas recuerda la abolición de la esclavitud? La abolición no se rememora porque en primera instancia no se rememora la esclavitud. La primera víctima de la historiografía dominante fue el tema de la presencia africana y de los esclavizados. Si la esclavitud no es relevante, la abolición tampoco lo será. Nuestra sociedad, tan orgullosa que está de las primacías, la primada de América, la primera ciudad, la primera catedral, la primera universidad, nos encantan esos temas, pero solo nos gustan o les gustan, déjame no incluirnos en ese paquete, les gustan las primacías del poder, las primacías de arriba. Pero se obvia la primacía de los de abajo, porque podríamos estar hablando del primer territorio americano al que llegaron africanos en condición de esclavizados, del primer territorio en el que se produjo una rebelión de esclavos en 1521. Y podíamos además estar muy orgullosos de ser el segundo territorio americano libre de esclavitud. Como decía, una parte importante de la responsabilidad de la invisibilización de la esclavitud reposa sobre los hombros de nuestros historiadores. Son ellos los que sistemáticamente han minimizado la naturaleza explotadora de la esclavitud y el impacto de la abolición. Para esto aplicaron 3 estrategias: el silencio, el endulzamiento y la minimización. Y ahora yo voy a hacer así como un rápido paneo para ver estas estrategias, cómo se llevaron a cabo. Hay que empezar con obras seminales, obras fundacionales. Por ejemplo, un influyente, Fernando Arturo de Meriño, escribió por allá en 1868 un libro de texto que fue texto escolar durante buena parte del siglo XIX, esta geografía física, Solo hace una mención. La palabra esclavo se menciona una vez y se refiere exclusivamente a la colonia francesa. Esclavo había allá, de aquel lado. Ya dando un salto al siglo XX, Bernardo Pichardo, con su resumen de Historia Patria, tiene ese párrafo que ustedes ven ahí, que se refiere a la rebelión de esclavos de 1521. Dice: en un ingenio que fundaba el segundo almirante de la Isabela, en las inmediaciones de Santo Domingo, se sublevó un grupo de esclavos, pero cercado en la proximidad del río Nizao, fueron totalmente exterminados. Y ya, no hay más referencia en el resto del libro, en el resto de la historia, no hay más referencia a esclavos, esclavitud. El endulzamiento, digamos que esos son ejemplos de invisibilización. Desaparece el tema totalmente de libros fundamentales para la educación. Nuestros intelectuales, historiadores, pues lo que van a hacer es un endulzamiento y van a empezar a hablar de una esclavitud patriarcal, invento dominicano, eso no existe en ningún lugar del mundo, esa terminología, y van a empezar también a hablar de la democracia racial. José Ramón López, que era negro, por cierto, decía que en Santo Domingo desaparecieron las categorías de orden social y se creó, desde ese punto de vista, una verdadera democracia igualitaria, mucho antes de que la república fuera creada. Ese sería un ejemplo. Emiliano Tejera, muy influyente intelectual, uno de los forjadores de las ideas que tenemos, las informaciones que tenemos sobre Duarte, decía: más bien que vivir vegetaban contentos porque el gobierno era paternal y todos, gobernantes y gobernados, libres y esclavos, formaban casi una familia. Ya en el siglo XX, Américo Lugo
Decía, caracterizaba el orden colonial por una suerte de democracia social que ofrecía la oportunidad de dignificación a los esclavos. Betilio Alfao Durán, muy importante historiador dominicano, sobre la abolición decía que solo algunos pocos esclavos habían deseado. Hombre, no. ¿Quién quiere salir de esa esclavitud? Esos eran un par de raritos esclavos que querían eso. Como podemos ver, pocos esclavizados, poca esclavitud, poca relevancia, porque también se usó el otro argumento de minimización en el sentido de que eran pocos, eran nada más el 10% de la sociedad dominicana de esa época. Entonces, con este abordaje del tema, evidentemente, no es de extrañar que la esclavitud haya sido dejada de lado. Es decir, argumentar que la esclavitud no ha tenido mayores consecuencias para la República Dominicana. Pero vamos entonces a entrar a tratar las consecuencias de la esclavitud. La colonización española impulsó la racialización de una serie de elementos claves en la sociedad de la isla, como el trabajo, el sistema penal, la prohibición del sexo interracial, etc. Para el caso de la isla española, el decaimiento de la plantación azucarera y con él del sistema esclavista, al reducirse la demanda de población esclava, modificó las relaciones amo-esclavo y convirtió tempranamente la población de Santo Domingo en una población mulata y de origen esclavo, fundamentalmente liberta. Para las autoridades metropolitanas y criollas blancas, manejar esta realidad se hizo cada vez más complejo. Poder preservar con la rigidez que ellos deseaban y aspiraban, los llamados dispositivos de blancura. Voy a usar este concepto que desarrolla Santiago Castro Gómez. Resultó imposible. Era esto lo que yo decía, no, era esto. Resultó imposible. Tempranamente la población blanca empezó a reducirse hasta llegar a ser, en algunos momentos, apenas un 10% de la población. En consecuencia, ocupar los cargos reservados para los criollos blancos en el gobierno colonial, en el ejército, en la universidad, en la iglesia, se hizo cada vez más difícil y fue necesario hacer concesiones. Lógicamente se permitió que personas de color ocuparan puestos, pero siempre se privilegió a las personas más blancas. Y eso entonces creó una situación, estimuló la necesidad constante de blanqueamiento. Ante esa realidad, cada vez más, ser blanco no tenía tanto que ver con el color de la piel, sino con una serie de manifestaciones exteriores basadas en la apariencia. Esto es lo que yo decía, de dispositivo de blancura. Había que parecer blanco, dado que la población de Santo Domingo no podía ser blanca, pues su piel lo marcaba y estaba haciendo grandes esfuerzos, con unos matrimonios bien pensados. Si no se conseguía con la piel, entonces se podía alcanzar mediante determinada vestimenta, conseguir ciertos títulos de nobleza, ciertos modos de comportamiento, las expresiones religiosas, un catolicismo bien marcado y cosas así por el estilo. Se estableció la categoría de liberto para diferenciarlo del libre. Libre se nacía. El esclavo podía ser liberto. Un esclavo que conseguía su libertad y era entonces, pasaba a ser liberto, realmente vivía con serias restricciones a la libertad obtenida. Socialmente seguía teniendo opciones muy limitadas. En las primeras décadas del siglo XVI, la legislación mostró la equivalencia entre negro y esclavo. ¿Ok? Entonces, independientemente de que una persona de color negra fuera liberta, se le seguía asociando con la esclavitud, por lo que los libertos tenían una libertad muy precaria. Las autoridades coloniales buscaron mecanismos para controlarlos.
se establecieron códigos y normativas que criminalizaban muchas de sus prácticas, limitaban su capacidad de movimiento y de movilidad social, aunque no siempre con éxito. Por lo tanto, la población de libertos trató sistemáticamente de blanquearse, mientras más blanco, más posibilidades de acceder a los beneficios del sistema. La expresión todavía vigente de mejorar la raza o evitar dañar la raza tiene un claro origen colonial. Un ejemplo ilustrativo de esto que estoy explicando, por ejemplo, son unas ordenanzas de 1522. Después de la rebelión, se autorizó a cualquier vecino detener un esclavo en diferentes situaciones sospechosas. Yo me pregunto, ¿cómo se podía distinguir a un esclavizado de un liberto? No existía uniforme, no existía una señal específica, un documento oficial. Claro, un liberto tenía un documento de libertad, una carta de libertad, pero no andaba con eso por ahí, que doblado debajo en el bolsillo de la camisa, porque eso era, lógicamente, la garantía de su libertad. Entonces, básicamente, la línea entre un libre y un esclavizado era borrosa. Un vecino blanco podía detener a una persona negra y a partir de ahí cualquier cosa era posible, siempre en desventaja para el negro o la negra. Es así como se establecieron prácticas y formas cotidianas de discriminación asumidas, formas de violencia estructural que anclaron en la sociedad dominicana, algunas de ellas hasta nuestros días. La esclavitud y su asociación con los negros dejó una huella sobre la conformación identitaria dominicana. Tratar de blanquearse era una necesidad imperiosa en el contexto colonial. La abolición de la esclavitud en 1822 dio un respiro a una población largamente estigmatizada y sus efectos se sentirán durante todo el siglo XIX, no en el XX. El XX hubo como un cambio en esta situación. Santo Domingo, como yo decía ahorita, fue el segundo territorio americano en conocer la abolición general y permanente de la esclavitud. En el Caribe, sus vecinas españolas, Cuba y Puerto Rico, tardaron cerca de medio siglo o más de 50 años antes de ver el fin de la esclavitud en sus territorios. Mientras que en la mayoría de los países la abolición fue el resultado de un proceso más o menos largo de transición, en Santo Domingo fue radical y absolutamente eliminada a partir de la unificación, formalizada el 9 de febrero de 1822. Aunque creo que se ha abusado de la expresión democracia racial, como ya hemos visto, para describir las relaciones coloniales entre amos y esclavizados, ciertamente en el siglo XIX, la isla de Santo Domingo, lógicamente, señores, después del 22, se convirtió en un espacio único de gobierno negro y mulato. Por lo tanto, si podemos hablar de algo parecido a una democracia racial, se debe no a la bondad española, no a la característica de la esclavitud, como han querido decir una parte de los intelectuales decimonónicos y del siglo XX, sino más bien a pesar del régimen colonial y sobre todo por la abolición de 1822 y la lucha y la resistencia de los de abajo, las comunidades afrodescendientes. En 1822 se abrió una brecha que fue aprovechada por libres y libertos. Fue una oportunidad única, pues Haití constituía un estado negro y eso permitió el ascenso social de sectores anteriormente marcados negativamente con los prejuicios de la negritud. A finales del siglo XIX, República Dominicana era considerada un país en el que las personas de color podían en general ejercer sus plenos derechos, que Francisco de Rosario Sánchez, Buenaventura Báez, Gregorio Luperón y Ulises Serós, hijos y descendientes de esclavos, hombres negros, ocuparan puestos cimeros en los asuntos políticos nacionales, solo se explica por los procesos sociales que se desencadenaron en 1822 con la abolición. El siglo XIX fue un siglo de los mulatos y los negros en el poder. Y no está lejos de la realidad la denominación de República Mulata que usa April Meyers.
cuando en sus estudios sobre la República Dominicana del siglo XIX, claro. Una serie de figuras políticas e intelectuales configuraron proyectos nacionales en los que la dominicanidad se concibió como una de carácter híbrido, mestizo, visualizando el mestizaje como una riqueza y no una carga, planteando diálogos entre la hispanidad y la africanidad, y lejos del antihaitianismo. Son representantes de estos enfoques influyentes figuras como Pedro Francisco Bonó, Eugenio María de Hostos y Gregorio Luperón. A pesar de esos puntos luminosos, no fueron el enfoque dominante. Las élites blancas, o que se consideraban blancas, construyeron los relatos hegemónicos y borraron la memoria de la esclavitud y la cultura afro. El racismo constituye una de las herencias más duraderas del colonialismo. República Dominicana tiene que reencontrarse con ese pasado esclavo, entender lo que significó, la riqueza que tiene, pero también el lastre que ha dejado en nosotros. Recordar y celebrar el 9 de febrero de 1822, de cómo de golpe y porrazo fue abolida la esclavitud y las distinciones formales basadas en el color de la piel pueden ser un inicio. Este evento trascendental nos invita a que tomemos conciencia de las múltiples formas en que los dominicanos y dominicanas han luchado y siguen luchando por su libertad, por sus derechos, por su identidad. Retomando el tema inicial del silencio, y ya voy terminando, entiendo que para romper ese silencio que estamos hoy denunciando, no basta con hablar de los esclavizados. Hay una rica producción histórica alrededor de la herencia cultural afro y sobre la esclavitud. La lista es grande. Pensemos en los Emilio Cordero Michel, en los Carlos Esteban Davis, en los Rubén Silier. Es decir, es una lista muy grande y muy importante de gente que ha trabajado el tema. No quiero empezar a mencionarlo. De hecho, señores, yo en el día de ayer participé en el Congreso Nacional de Historia dedicado a la ocupación haitiana y hubo 10 ponencias. Señores, de las 10 ponencias, ahí hubo una sola ponencia que yo puedo catalogar de antihaitiana, racista, que fue la de Manuel Núñez. Después, todas las ponencias son dialogantes, vamos a decir. Yo no sé dónde están todos los teóricos, que tanto poder, que tanta fuerza que imponen de esa manera. Ayer no se vieron. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Por qué es que yo digo que lamentablemente no basta con hablar del tema? Para mí el tema está en la política. Lamentablemente los historiadores que trabajamos estos temas con estos enfoques somos marginales a las líneas de poder que nutren la educación, la opinión pública, impulsan la cultura y crean políticas públicas. Es necesario poder, y no me refiero exclusivamente al poder que emana del Palacio Nacional o del Congreso. Hay muchas otras formas de construir poder, para que entonces los relatos contrahegemónicos, que los hay, puedan jugar su función social e influir en los hacedores de política, para que la historia de la afrodescendencia y sus luchas logren ocupar el lugar que se merecen en la memoria histórica y colectiva dominicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Quique Yalora, por esa exposición y por estar disponible para compartir y celebrar con nosotras y nosotros esta importante fecha que es un hito y que entendemos que es importante conocer la historia, ¿no? Desde esa mirada no colonial. Muchas gracias. Y para nosotras es un placer presentar un espacio artístico y vamos a tener una presentación de Mala Palabra
que son un colectivo de poesía y música. Creen en el arte popular, en la poesía como parte íntegra de estar y de existir en este espacio insular. La poesía, bueno, según ellas, la poesía está en las calles, en la esquina, y es un grupo que está formado por Alicia Méndez y Luis Méndez y Faylin Arias. Y ellas van a estar interpretando un poema de nuestro gran Blas Jiménez titulado Exigencia de un cimarrón. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí. Sí. Exigencias de un cimarrón. Cuando te gobernó Diego, me rebelé. Cuando te educaron los padres Jerónimos, me rebelé. Cuando el juez Suazo me cortó las orejas, me rebelé. Cuando el cura Las Casas, me rebelé. Cuando llegué, me rebelé. Quisqueya, Quisqueya. Es que en Guinea no habían ingenios. Es que en Angola no habían ingenios. Es que en Biafra no habían ingenios. Es que en Etiopía no habían ingenios. ¿Recuerdas los taínos, Quisqueya? Debes recordarlos. Hay mucho mármol, muchas calles, hay muchos recuerdos, solo recuerdos de ellos, recuerdos de los mineros, tus mineros, esa raza de hombres, ruiseñor, esa cultura que destruiste por ser española. Hay solo recuerdos, porque eran menos que esclavos, eran indios. ¿Recuerdas, Quisqueya? ¿O debo llamarte española? ¿Alguien los acabó? Ellos, los europeos, los que me trajeron, los que vinieron a hurtar, los que aún solo desean tomar, los que vinieron y se llevaron, los que vienen y se llevan el oro, mi voz, a cambio de Quisqueya. Sí, Quisqueya. Exterminaron a los taínos y solo quedó mi sudor, solo mi corazón para cantarte, solo mi alma para darte. Y mi sudor, y mi sudor, y mi sudor, ese sudor en las minas, ese sudor en los trapiches, ese sudor en los ingenios, en las cocinas, ese sudor en las praderas, ese sudor en mi rebeldía, ese que corre hacia la libertad, ese hacerme cimarrona una y mil veces cimarrona. Muchas gracias. Gracias, Alicia Méndez, de Mala Palabra con Exigencias de un Cimarrón, poeta afrodominicano, Blas Jiménez. Busquen ese poema completo que es maravilloso. En esta parte de ahora, hemos visto con Quisqueya la relevancia histórica de la fecha, aunque también habló obviamente de la actualidad en eso. Ahora vamos a ver esa relevancia actual desde la perspectiva de compañeras y compañeros que luchan en la actualidad. ¿Por qué es importante hoy esta conmemoración? ¿De qué formas nos afecta el silenciamiento? ¿Qué sectores siguen luchando contra las secuelas de la esclavitud y el trabajo semiesclavo? Y en la primera participación de esto tenemos a Ruth Pion de Junta de Prietas, se presenta como mujer afrodescendiente, negra, afrocaribeña, investigadora social y activista antirracista, miembro cofundadora del colectivo Junta de Prietas y fundadora del proyecto Afrohistoria RD. Ha participado en estudios con perspectiva decolonial y ha gestionado proyectos arqueológicos relacionados con la valoración de la memoria histórica negra en Santo Domingo. Ruth nos va a hablar del racismo institucionalizado en la actualidad. Bienvenida.
Estas próximas participaciones serán de alrededor de 5 minutos, para que sepa el público. Bien, muchas gracias Ingrid, gracias por haber habilitado este espacio para tener estas conversaciones. Como bien comentaba Quisqueya, aquí siempre ha habido resistencia, incluso ahora cuando las élites, los espacios de poder insisten en este silenciamiento, hay material, hay escritores, hay activistas, hay personas que estamos trabajando al día de hoy. Hay una trayectoria también histórica de personas que han venido trabajando para contrarrestar este discurso eurocentrado, ¿no? Que tiene nuestro país y que transmite nuestro país. Quisqueya hablaba de cómo eso se transmite en la historia como ciencia. Pues yo les quiero comentar de cómo esto se perpetúa también a través de la política, a través de la gobernanza de nuestro país, y los espacios de toma de decisión influyen en todos los aspectos de la vida de los ciudadanos. Entonces, estas mismas prácticas de silenciamiento, de rechazo de lo negro, de borramiento de lo negro, se han perpetuado en nuestra educación, en nuestros museos, en la manera en que nos manejamos nuestra política, nuestras leyes, etcétera. Entonces, yo voy a abordar por breves minutos un poquito sobre esto. Me disculpan que los perritos de mi casa se ponen un poco locos cuando llegan. Entonces, pero les voy a compartir pantalla para empezar de inmediato nuestra presentación. Para compartirles, me avisan si se puede mirar, es bien breve. Me dejan saber si ya se está visualizando. En proceso. Okay. Ya sí. Perfecto. Entonces, ¿a dónde que no lo pone en presentación? Aquí. Perfecto. Empecemos por cómo el Estado rehúsa, incluso cuando le toca proteger sitios de memoria afrodescendiente, no lo hace y tiene un tratamiento, en el mejor de los casos, diría yo, de inacción o descuido, y en el peor de los casos, negligencia confabulante, vamos a decir. Entonces, el ejemplo se lo traigo con la ciudad colonial de Santo Domingo, que en caso de que no lo supieran algunos, es Patrimonio de la Humanidad. Ser Patrimonio de la Humanidad es una declaratoria de la UNESCO. Y la ciudad colonial de Santo Domingo es declarada en 1990. Me acabo de enterar que fue por intervención de un extranjero, de una persona judía alemana, que pone a valer, ¿verdad?, el patrimonio. O sea, las lógicas no se traicionan, continúan, es un continuo, ¿no? Pues bien, la ciudad colonial es declarada Patrimonio de la Humanidad, y esto conlleva unas implicaciones legales para el país. El país se compromete a proteger la totalidad de la ciudad, toda la circunferencia de la ciudad, todo su kilometraje, todas las estructuras que forman parte de la ciudad, porque no solamente es relevante para nosotros como dominicanos, sino también para el resto del mundo, por los hechos históricos que aquí se desarrollaron, ¿no? Por ser nosotros la puerta de entrada de la colonización, también de la esclavitud, pero también de la rebeldía y de la resistencia. Claro, esos últimos aspectos no son lo que más aparecen y lo que más atención se les presta. Pero quería que piensen ustedes, que empecemos a pensar un poco en la zona colonial, en las áreas que nosotros transitamos usualmente, en las áreas en donde va la gente a recrearse, cómo está de cuidado, ¿verdad? ¿No? Aquí tenemos, por ejemplo, dos imágenes, una del Alcázar, el Palacio Virreinal o Alcázar de Diego Colón, y la Puerta del Conde, ¿no? Cómo a través de los años se han hecho trabajos de restauración, se le presta atención a estas áreas, ¿no? Pero cuando vemos también otros sitios de memoria histórica que no están en la zona colonial, por ejemplo, el ingenio Boca de Nigua, que para nosotros es súper relevante por ser el sitio donde se desarrolló una de las últimas rebeliones antiesclavistas en nuestro territorio. Este sitio también ha sido recuperado, ¿no? Ha sido, desde los tiempos de Balaguer se le ha prestado atención al ingenio de Boca de Nigua, está bien cuidado, por lo menos la restauración que se hizo se ha mantenido, pero no es por ser un lugar importante para la memoria histórica afro, sino que desde el Estado se protege por ser una representación y uno de los ingenios que quedan en la región del Caribe mejor cuidados, pero por ser ingenio.
por ser un patrimonio arqueológico industrial, no por ser un sitio de memoria histórica. Entonces ahí vemos cómo, qué tratamiento se le van dando a nuestros sitios de memoria, de resistencia y de liberación desde el Estado, ¿no? Aquí les tengo una tercera imagen. Esto es Ciudad Colonial, y por eso les comentaba los cuidados que están las áreas que nosotros solemos visitar. Esta área que les presento aquí es la calle que queda enfrente de la Puerta de las Atarazanas y el Museo de las Atarazanas Reales, que es un museo de arqueología subacuática ahora mismo en el país, uno de los museos más modernos, dicho sea de paso, del país. Este lugar que se muestra en estas imágenes es lo que usted puede visualizar cuando usted va de camino a Santa Bárbara. Si usted tiene o conocen el sitio La Negreta. La Negreta fue un espacio en donde se aprisionaron y era como el mercado negro, ¿no? Ahí se tenían las personas africanas para su venta, para su inspección física, así cual ganado, ¿no? Si se revisaban los dientes, si los genitales, si esto era un buen ejemplar, esto y lo otro. En el espacio de La Negreta, que se encuentra en el barrio de Santa Bárbara, ahí era que se desarrollaba esta actividad. Todavía La Negreta es un sitio que en la memoria histórica local tiene bastante estigma y que las personas no se acercan por ahí. Incluso los guías turísticos oficiales certificados por el Ministerio de Turismo y avalados por Cultura, tienen prohibido llevar a turistas hacia esta área. Entonces, conectando todos estos puntos, Ciudad Colonial de Santo Domingo, Patrimonio de la Humanidad, que el país debe cuidar por tener esa declaración, por otra cosa también, pero teniendo esa declaratoria, ¿no? Y siendo todas las partes de la muralla de la ciudad, todos los contenidos en la ciudad y estas edificaciones en la ciudad, esto es muralla original, lo que vemos aquí en pantalla, ¿no? ¿Por qué estas áreas están sometidas a este nivel de deterioro y descuido? ¿Por qué son las áreas que no se le presta atención, aquellas que tienen que ver, que están directamente conectadas con la historia afro? Es una crítica y es algo que tenemos que pensar y criticar, ¿no? Más allá de esto, también tenemos retos, y así es que reproducimos el racismo y la negación de la negritud a través de nuestras instituciones. Ay, esto no quiere pasarme la foto, vamos a ver. Ok, tenemos también el tratamiento de sitios arqueológicos en la ciudad en nuestro país en general. Aquí hay muchísimos sitios de interés arqueológico. El que les presento aquí son las ruinas del ingenio Nuestra Señora de Montealegre I, conocido como las ruinas de Duquesa, que se encuentran en las cercanías del Aeropuerto Internacional de la Isabela. Este ingenio perteneció a la familia de Colón, perteneció a Diego Colón y fue heredado a sus hijos y etcétera, y por eso es que se quedó con el nombre de Ruinas de Duquesa, porque una de las últimas propietarias era una de las descendientes o esposa de descendientes de Diego Colón, que era duquesa, ¿no? Y por eso se quedó así con este nombre. Este sitio es el segundo emplazamiento del ingenio, o sea, el mismo ingenio se movió de lugar. Y el primer emplazamiento de este ingenio fue donde se produjo la primera rebelión registrada, de esa de la que tenemos evidencia en archivo histórico, de personas esclavizadas en nuestra isla. Y miren las condiciones del sitio arqueológico. Hay un limitado ya interés en la investigación arqueológica enfocada en sitios de memoria histórica negra. Aquí la arqueología se hace y se enfoca más en todo lo colonial, o sea, ni siquiera tanto en lo indígena. Las personas que hacen investigación arqueológica concentrada en lo indígena usualmente son personas extranjeras que vienen a trabajar en el país. O sea, nacional hay un interés limitado en los sitios, en estudiar sitios de memoria histórica negra, al igual que una exorbitante falta de recursos, que de eso siempre hay, ¿no? Pero esta atención precaria a los sitios de memoria histórica, de los procesos de liberación y de los procesos de resistencia de nuestros ancestros, habla, ¿no? Habla de la intención o la no intención política de recuperar esta historia, de estudiar estos hechos, ¿no?
Por último, les quiero mencionar también cómo se muestra esto en nuestros espacios educativos. Gracias, Ingrid. Cerrando. Nuestros espacios educativos como la escuela y el museo, ¿no? El museo siendo la entidad encargada de transmitir la historia y de ser depositaria de los elementos del patrimonio cultural tangible que dan cuenta de estos hechos ocurridos en nuestro territorio, ¿no? Pues en educación tenemos obviamente una precariedad en los contenidos acerca de la esclavitud y acerca de los procesos de resistencia de nuestros ancestros también. Como decía Quisqueya, si no hablamos de una cosa, pues tampoco vamos a hablar de la otra. Lo que se dedica en nuestros libros de texto de ciencias sociales para hablar de la esclavitud y para hablar de las personas nativas, así como las personas afro, en 2 párrafos se resume todo. Todo lo demás es enfocado a los españoles y lo que hicieron los españoles, etcétera, etcétera, etcétera. Los discursos son totalmente eurocéntricos y hay muchísimas omisiones. Por ejemplo, aquí hay una fotografía del Museo de las Casas Reales que se supone da cuenta de la historia de la isla, pero la exhibición del Museo de las Casas Reales inicia con 3 maquetas de la Niña, la Pinta y la Santa María. Eso es parte del discurso. Eso es parte de omisiones y de un borramiento de una historia, ¿no? De una cultura. Si lo primero que aparece en el museo, museográficamente, es para contar la historia de la isla, aparecen las naves de Colón, entonces estamos borrando todo lo que hubo antes. Entonces no hubo historia antes de esto. ¿Qué estamos tratando de decir con nuestro diseño museográfico? Eso también se traduce en lo poco que hay sobre la esclavitud y cómo se comunica cuando hablamos un poco de la esclavitud en estos museos. Lo voy a dejar hasta aquí, entonces, motivo de reflexión, de preocupación, pero también de mucho trabajo que tenemos por delante para romper con estos discursos eurocéntricos. Muchísimas gracias, Ruth. Muy importante esta reflexión. Creo que debemos de empezar a cuestionar esos espacios coloniales y cómo todavía se sigue invirtiendo en estos espacios y tienen tanta importancia, ¿no? Para el discurso y la narrativa nacional. Y bueno, ahora vamos a tener la participación de nuestra Elena Lorac. Ella es activista y defensora de los derechos humanos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana y también es coordinadora de Reconocido. Bueno, ella va a estar hablándonos un poquito sobre la sentencia y cómo también todo esas medidas han seguido perpetuando el racismo institucional y afecta más a las vidas de los dominicanos de ascendencia haitiana en los batalles. Elena, por favor. Muy buenas noches. Para mí es un placer, es un privilegio hoy estar aquí compartiendo, ¿no? Y formando parte de este grito de libertad, de seguir también compartiendo a que este día no se quede en el olvido, ya que lo que no se debate, lo que no se presenta, pues no se conoce y estamos a tiempo a vivir de nuevo lo que ha pasado en el pasado. Y como dominicana de ascendencia haitiana, para mí me enorgullece estar aquí, ¿no? Y poder elevar nuestras voces y poder tener este legado de decir que el 9 de febrero es una fecha emblemática que se debe seguir proponiendo a que se conozca de manera nacional, pero aún así también que se siga conociendo que su importancia es muy importante para nosotros hoy en día. Como ya dijimos, nos permite situarnos en el presente, nos permite ver las situaciones que están pasando con las personas afrodescendientes, reclamar que el 9 de febrero sea reconocida por el valor histórico que conlleva, nos eleva nuestras voces a decir que las vidas negras importan, somos humanos y humanas,
Creo que nuestros descendientes, nuestros ancestros pensaron esto y hoy en día estamos viviendo en el presente. El bicentenario de esta lucha, de esta gran abolición, hoy nos encuentra lamentablemente en una situación que nos toca a nosotros poder seguir y continuar a que esto no queda impune y se sigue elevando esa voz, esa lucha de libertad. Y como decía, en este momento de hoy, esta importancia de hoy nos lleva también a reflexionar cómo se ha mantenido desde el Estado esa práctica estructural, de un racismo estructural que, aunque nuestro país se venda que el país es un país de igualdad, de derecho y de condiciones, en la práctica no es así. Y como este mismo está la sentencia, que es parte de este legado esclavista, ¿no? Que se ha venido instaurando desde la sociedad dominicana, en la cual más de 200,000 personas han sido afectadas y en sus leyes han sido fragmentadas, ¿no? Como estas prácticas que se ha utilizado en querernos vender que somos los que quizás con este mito, como decía Quisqueya, ¿no? En su ponencia, de todo el tema de la invasión, de todo lo que se considera como descendientes de haitianos. Hoy en día podemos ver esto en esta sentencia, cómo se sigue instaurando y dividiéndonos como aquellos pueblos que eran divididos por sus fuerzas, por sus procedencias, ¿no? Hace 200 años vivimos esto y fueron muchas sangres, fueron muchos esfuerzos que no se pueden quedar impunes y que nosotros como descendientes debemos seguir. Las vidas de nuestros padres en los batalles es parte también de lo que no se puede dejar, de lo que el mismo Estado ha venido instaurando desde la procedencia y las contrataciones de las manos de obra de nuestros padres hacia los batalles. Cada una de nuestras historias llega desde este batey, desde la contratación de nuestros padres que llegaron a este país, muchos sin saber a qué venían, trasladados en una guagua, apilado para llegar aquí y ser tratado también desde un sistema semi-esclavista. Y recordar y saber que hace 200 años la esclavitud fue abolida en nuestra parte de la isla, pues debemos de seguir insistiendo a que esto se siga conociendo. Y como dominicanos de ascendencia haitiana, el ver que un joven de dominicano no puede transitar, no puede circular libremente en las calles por su color de piel, por su pigmentación, por cómo están sus rasgos fenotípicos y toda esta instauración que es instaurada por la oligarquía, ¿no? Y que mantiene al pueblo a espalda de lo que es su herencia cultural. Esto también es parte de lo que nos toca hoy en día, vivir y reivindicar este hecho que ha marcado nuestras vidas. Como tanto así, esta llamada hacia la invasión, hacia las personas que defendemos este derecho como vendepatria, también hace que las personas se olvidan de lo que es. Y como pueblo debemos seguir trabajando para construir y para que como dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana y como parte de este legado, sentirnos orgullosos de lo que somos. Es importante, a pesar de que nuestro país se mantiene el discurso que es un país de igualdad y de derecho, aún siguen tratando a las personas inhumanas. Este legado también esclavista sigue vivo en las vidas de las poblaciones que vivimos en los batalles, de mujeres que tienen que pasar por todas esas humillaciones. Nuestras madres, nuestras abuelas, nuestros padres, hoy en día, en la actualidad, que no pueden ir a un centro médico, las mujeres que son sacadas de los hospitales, dominicanas de ascendencia haitiana que aún nacidas en el país no pueden ejercer sus derechos. Estas prácticas aún siguen matando a estas vidas
Y el silencio que mantiene el Estado sigue manteniendo un sistema racista estructural y discriminatoria. Le sigue dando pie a toda esa influencia antitrujillista de mantener todo lo que proviene de Haití es malo y todo lo que existe es malo. Y es por eso que vemos que nos limitan a ejercer nuestros derechos como dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana. Una segregación en los subregistros de nacimiento del país, en donde un dominicano y una dominicana de ascendencia haitiana le cuesta mucho salir adelante para poder estudiar, para poder mantenerse en el Estado, para poder declarar a sus hijos. Hoy en día hay una fragmentación tan fuerte que permite como reflexionar por qué pasa esto y por qué hoy, este mes de febrero, que es un mes de la patria y es un mes donde se conmemora este hecho, no es tan bien celebrado. Hoy en día también podemos entender esto y cuestionarlo. ¿Por qué nosotros como dominicanas y dominicanos de ascendencia haitiana estamos pasando por esta situación? Este legado queda tan marcado que, como decía Quisqueya, que mantiene al pueblo a espalda a lo que es nuestra cultura. Y de forma tal que como este silencio permite que las personas se nieguen, como población afrodescendiente, se niegue a reconocerse como personas negras, a llevar su pelo como tal. También esto permite que las personas sigan olvidándose de sus raíces, de sus culturas. En las escuelas no se hablan de esto. Hace poco he podido entender y conocer esta fecha, esta lucha, porque siempre se ha vendido todo el tema de la independencia, pero tampoco se habla de esta libertad. Se tiene el mito que Haití utilizó esta fecha para invadir, para atropellar y para esclavizar al pueblo dominicano. Y por eso también esto instaura el odio a que las personas no se conozcan, no se reconozcan como personas negras, no se dan este valor que merece de ser un pueblo que fue el primero en abolir la esclavitud en América. Y que esta parte, luego de su independencia, 18 años más tarde, luchó para abolir la esclavitud desde aquí. Debería de ser una fecha histórica. El tenerla en la mínima parte, esto también nos deja mucho que decir. Y esto también hace que el pueblo se niegue a todo lo que es nuestra cultura, como es la negación del gagá, del hablar el creol. Como dominicanos de ascendencia haitiana, hablar el creol y para mucha población migrante haitiana en el país es un martirio, porque es esa práctica que se siguió de que, bueno, está hablando en creol, pues está hablando de mí, están tramando algo. Y fueron los que se usaban también para separar a la población, ¿no? Mantienen al pueblo a espalda de sus historias, se niegan promulgando el odio hacia el pueblo haití, hacia los negros, hacia lo que proviene. También este silencio sigue matando vidas, sueños de mujeres y niños. Por ejemplo, hace ya un par de meses, una joven dominicana de ascendencia haitiana, Merlina, escribió una carta explicándole al presidente cómo se sentía muerta civilmente con sus alas cortadas. Entonces estamos hablando luego de 200 años, vivir estas prácticas, estas realidades nos pone en cuestión de que cómo vamos como sociedad, qué sociedad está creciendo, sí, estamos avanzando, estamos en desarrollo, pero ¿cómo? Con todo este sistema, con todas esas prácticas de odio, del odio hacia el prójimo, hacia el hermano, hacia lo que nos pertenece. Deberíamos de ser un pueblo unido, una isla que no se puede dividir, aunque se quisiera, que tenemos múltiples culturas que nos permite convivir como hermanos. Y no sé si por Dios o lo que nos ha permitido también ser parte, Haití nos traspasa como dominicanos de ascendencia haitiana, como pueblo también. Y ahora más sabemos que este hecho fue tan importante
que permitió que la misma población se sintiera humano y no como se sigue vendiendo. Con todas estas situaciones que estamos viendo hoy en día, esto nos deja y nos da a reflexionar como organizaciones, como personas que luchamos, que seguimos luchando para que los dominicanos de ascendencia haitiana puedan tener sus documentos legales, para que la población ya adultas mayores que trabajaron en esta tierra, que no tienen sus derechos garantizados, puedan tener una pensión. Debemos de seguir luchando para que este 9 de febrero pueda ser un día nacional y se pueda reconocer este hecho tan importante que es la abolición de la esclavitud en esta parte de la isla. Gracias, Elena. Gracias. Muchas gracias. Nos toca la labor odiosa de hacer señas porque son muy buenas las intervenciones. Pero muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora con Cyrana Dolis, que nos acompaña también de una de las organizaciones convocantes. Es una de las fundadoras y actual coordinadora del Movimiento de Mujeres Dominico-Haitianas, activista, defensora de los derechos humanos, y nos va a hablar dentro de esta idea de qué formas sigue habiendo sectores que sufren las secuelas del trabajo semiesclavo. Nos va a hablar Cyrana de las mujeres negras, del trabajo doméstico, etcétera. Así que adelante, Cyrana. Buenas noches. Para mí es un privilegio, es un honor estar en este foro aprendiendo sobre nuestra historia y escuchando historiadoras como Quisqueya, que ha planteado cómo han venido sucediendo las cosas, cómo han venido sectores de poderes invisibilizando lo que es este día tan importante que es el 9 de febrero, día de la abolición de la esclavitud en Santo Domingo. Ya han ampliado varias personas, varias compañeras de la ponencia, y han recargado muchos episodios y hechos que deja marcado que aunque este día sucedió un evento tan importante, pero se ha tratado de taparlo, de visibilizar, de no visibilizarlo, porque eso también tiene muchas connotaciones políticas, social, para los que están en el poder reconocer un día, una fecha. Negras lucharon por la abolición de la esclavitud en las Américas, y por ende aquí en Santo Domingo es como dar demasiada importancia a un grupo de personas, de ciudadanos, vamos a decir, aunque no le dieron ese derecho, pero sí que lucharon para dejar un legado de libertad a los que llegábamos después de ello. Con relación a la realidad de las mujeres, ya Elena abordó un poco de la situación de las mujeres en nuestras comunidades, en los batalles, las mujeres negras, cómo estos sistemas no han visto en el transcurrir de la historia. Las mujeres negras somos la más discriminada, la más pobre, la que no tenemos oportunidad, la que estamos, vamos a decir, confinada a los servicios domésticos, a la crianza, a trabajar en la casa, a no tener derecho de reclamar. Y no solamente eso, también este sistema ha creado una serie de elementos también para que nosotras, las mujeres negras, podamos ¿cómo decir? Mutilar lo que son nuestra cultura, nuestra identidad,
nuestro ser, nuestro yo, para parecernos a un sistema, como decía Quisqueya, blanca. Porque pelo bueno, pelo malo, trabajar en la casa, en la cocina, trabajar en el campo, en los conucos, eso no es de blanca, eso es de negro. Negro, negra, esclava. En nuestro país, hasta ahora, hasta este momento, y yo creo ha sido por la lucha que se ha quitado lo de buena presencia en los periódicos cuando se solicita trabajo, las apariencias. Todavía una mujer negra va en la tienda y te están mirando de reojo cómo tú tienes los pelos, cómo no los tienes, y te están ofreciendo productos. No solamente enajenar nuestra identidad cultural, sino ofrecernos medios para nosotros borrarnos nosotras mismas, de odiar nuestra identidad, nuestra negritud, nuestra cultura, como decían, como pueblo, como sector, como mujeres. ¿Cómo es que vivimos esto? Y una parte muy importante que planteó Quisqueya, y eso me trajo mucho la atención, es de que los esclavos libertos, ya tú no eres esclavo, estás libre, pero una libertad condicionada. Si te encontraban por ahí un vecino blanco andando, porque yo me imagino en ese tiempo también había restricciones, aunque tú eras libre, tú no podías estar en todos los lugares. Y eso no pasa ahora. Por ejemplo, ahora mismo, ¿qué pasa con los inmigrantes haitianos que vienen a trabajar, están en sectores que están en el comercio informal, que están buscándose la vida por toda una situación, una realidad que se vive en el país vecino? ¿Qué pasa? Que cualquiera persona ven que hay una familia o 2 o 3 personas que son negras, que son haitianos, de una vez llaman a migración que aquí hay haitianos y hay que venirlo a buscar. Es decir, eso es muy parecido con los que sucedía antes. Tú eres mujer, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes haitianas, aparte de la contratación de los braceros que venían, las mujeres venían también con un rol muy marcado, que muchas veces en las luchas, cuando se está hablando, tal vez no solemos visibilizarlos bien, que es también el rol que hacían las mujeres esclavas antes de reproducir esclavos y esclavas para el sistema. ¿Y qué pasa con nosotras? Hijas de migrantes. Eso está pasando, porque la sentencia demostró que muchas de las anulaciones de esas actas de nacimiento ha sido porque la madre no tenía un documento. Es decir, el hecho de que tú no tengas documento, que tus hijos, tu hija no tenga derecho, es reproduciendo personas que sí que puedan trabajar en los trabajos que no le van a garantizar un desarrollo como esclava y esclavo. Por eso hablamos de la esclavitud moderna. Por eso que hablamos también cómo que nuestras niñas, niños crecen en la comunidad sin una identidad, porque el Estado se lo niega. Pero estamos ahí como personas que no existimos. Y en tratando se está hablando de un nivel de desarrollo sostenible, cuando el Estado tiene grupos de personas indocumentadas, grupos de personas viviendo en lugares marginadas, que uno ni se imagina que por ahí podía estar viviendo personas. Entonces, ¿a qué le llamamos esto? Aparte de todas las cosas, veo que me están haciendo señas, Ingrid. Yo quiero terminar con una frase. Aunque quieran borrar la historia, como decía Quisqueya, borrarla
suavizarla o poniéndolo a su manera. Pero hay una cosa que que tenemos que seguir resistiendo y seguir manteniendo, dando a conocer nuestra historia. Por ejemplo, este día para mí, esta noche que se está hablando de esta conmemoración es muy importante. Y eso me hace repetir esta frase. El que quiere borrar la historia de un pueblo es como alguien que derrama un río. Lo entierra por un lado y brota por el otro. Es decir, eso que estamos haciendo hoy, significado que va a seguir rompiendo el silencio, que vamos a seguir visibilizando la historia, que vamos a seguir recogiendo nuestra identidad, que el sistema lo ha esparcido por donde quiera. Y aunque pedacito a pedacito, vamos a seguir recogiéndolo y vamos a permanecer y vamos a dar a conocer a nuestros hijos e hijas, nietos, bisnietos, que sí pasó esto en nuestra isla, que hubo abolición de la esclavitud por los esclavos. Termino con esta frase. Gracias. Muchísimas gracias, Irana. Muy importante tus palabras. Creo que sí, que debemos de seguir visibilizando la lucha, visibilizando la historia negra y así poder lograr construir esa memoria colectiva que tanto necesitamos. Bueno, para cerrar este panel, este excelente y poderoso panel, vamos a tener la participación de Rudy Joseph. Rudy Joseph es activista social haitiano con una trayectoria de más de una década activa en la defensa de los derechos humanos, especialmente de las personas de origen haitiano que residen en República Dominicana. Él también fue el coordinador general y la actual voz de la comunidad organizada de haitianos y haitianas en República Dominicana, mejor conocido como Haitianos RD. Él también le interesa la investigación social y ha publicado artículos como el Plan Nacional de Regularización de Extranjeros, Balance y Perspectiva del Colectivo, bajo el auspicio de la FES. Rudy va a estar dialogando con nosotros y dando su perspectiva sobre las condiciones de trabajo de los migrantes haitianos, con énfasis en el trabajo de la caña y los linchamientos racistas. Rudy, ¿estás por ahí? Sí, muchísimas gracias por darme la oportunidad de presentar esta parte. Por cuestión de tiempo, creo que no voy a abordar tanto el tema de los linchamientos, pero sí en el aspecto laboral. Quisiera aprovechar, felicitar y agradecer a mis hermanas combatientes que presentaron anteriormente. Como decía, que mi intervención sería la parte permanente o secuela de la esclavitud que están reflejadas en las condiciones de trabajo migrante en República Dominicana y muy particularmente de inmigrantes haitianos, haitianas, y con una especial atención a los trabajadoras cañeros. Creo que muchas conocemos ya algunos datos. Yo no voy a mencionar muchos, pero sí resaltar algunos publicados por organismos locales e internacionales y que se hizo investigaciones que dan cuenta que las condiciones laborales y de vida de los y las trabajadores inmigrantes, haitianos y haitianas, son cada vez más vulnerabilizadas. Según la encuesta de inmigrante, la ENI 2017, arroja que el salario promedio de la población trabajadora inmigrante haitiana rondaba los 14,000 pesos. Un poquito superior calculado en 2012, que era de 10,000 pesos, que rondaba los 10,000 pesos, un chin más. Un paréntesis necesario que voy a hacer
es que al cierre del año 2021, el costo de la canasta familiar en la clase más pobre aproxima los 24,000 pesos. Bueno, que es que el salario promedio de otras poblaciones de origen diferente al haitiano asciende a más de 30,000 pesos, pero eso no viene al caso ahora. Los medios de comunicación tradicionales desvían la mirada de la clase trabajadora, cuya gran población gana entre 15,000 a 30,000 pesos, hacia temas de emprendedurismo, conseguir dos empleos para superexplotarse, en vez de una conciencia de lucha para mejores salarios de la clase trabajadora. Dicho eso, vamos directamente al tema de los trabajadores cañeros. Ustedes saben que es el campo donde existe la mayor, si se puede decir, un sistema de trabajo semiesclavo. ¿Por qué? Y el monto que mencionamos más arriba, entonces imagínense que ese monto es todavía muy superior a lo que gana un trabajador cañero actualmente. Estamos hablando, no estamos hablando de años atrás, cuando en 1915 o cuando fue lo que mencionó Elena, cuando se empezó con la contratación de trabajadores cañeros para ese sector, que comenzó por la ocupación americana, luego siguió durante la dictadura de Trujillo y los 12 años de Balaguer, lo que llamaríamos la trata legal de personas. Pero actualmente los trabajadores cañeros están 200 pesos, o sea, en promedio, porque hay varios sitios, según me informan, que ganan 180, 170 o 200. Entonces, el promedio podemos decir que son 200 pesos. Y calculando que un trabajador apenas, si el día puede cortar hasta 2 toneladas al día. O sea, así que podemos poner el salario que está ganando entre 6,500 a 7,000 pesos. Y eso es, comparando a canasta que mencionamos, un poco del cuarto de ese costo. Las condiciones de los batallas siguen idénticas a varios años. Todavía se está luchando por la pensión, que son derechos muy básicos, a un seguro médico, a una vivienda digna, incluso a una alfabetización y mejores condiciones de trabajo. No mejores, unas condiciones dignas de trabajo, mejor dicho. Se menciona que hay jornadas de trabajo que van hasta 14 horas, mi gente. Hay campos o hay zonas que se empieza a trabajar desde las 5 de la mañana y terminan a las 10. Y esas jornadas de trabajo incluso fueron realizadas durante toda la pandemia, en todas las fases de escaladas y de que había mencionado. Y es que también en los campos de caña y del banano, y en el norte del país, esas actividades realizadas por los migrantes eran muy importantes, y sobre todo de cara a dar respuesta a la demanda de provisión de alimentos, porque casi todas las actividades estaban paralizadas. Pero aún así reconocido y sigue desconociendo el trabajo migrante. Si vamos por el tema específico de la seguridad social, que es un derecho también como un derecho a la vida, un derecho a la preservación de la garantía de la integridad física. El tema del acceso de la seguridad social, sobre todo para los trabajadores cañeros, es un tema que da como mucho enojo. Además que es un derecho fundamental que está siendo violado. Además fue un vil engaño a la población
esa población que cotizó por más de 3 a 4 décadas. Incluso reproducimos las denuncias que pusieron a la Unión de Trabajadores de Cañeros a través del portal de MST. Reciente anuncio del gobierno actual de Luis Abinader de que otorgaba 484 nuevas pensiones, eso fue reciente, el mes pasado, si no me equivoco. La Unión de Trabajadores de Cañeros denunció que en ese listado no aparece ninguno de los trabajadores que la organización ha censado. Tenemos que recordar que fue eso en septiembre del año pasado, ¿sí? Del año pasado, del antepasado, el 17 de septiembre de 2020, Luis Abinader había prometido pagar 1.600 nuevas pensiones. Eso fue un show que hizo una visita de San Pedro de Macorís, donde creo que estuvo también el líder de UTC, Jesús Núñez. Luego redujo a 295 y solamente se otorgó solamente a trabajadores cañeros dominicanos. No había ni un haitiano. Envió el pago de 210 pensiones a cañeros haitianos que ya la recibían. Eso fue un despiadado ataque a sus derechos adquiridos y eso fue en crisis económica. Jesús nos ha reportado que según los registros que tiene la UTC, casi 5.000 cañeros que están esperando sus pensiones porque cuentan con documentos, con carnet de trabajo temporero o con la residencia, todavía el gobierno pagar a esos trabajadores. Además de eso, hay algunos 9.000 trabajadores cañeros que ya tienen más de 60 años que solo cuentan con su ficha y es una lucha para que le concedan, para que le consideren incluso para las pensiones porque el Estado no está reconociendo. Entonces, lo que estamos viendo que la perpetuación del sistema es esclavista, o mejor dicho, semi-esclavista, sigue teniendo fuerza todavía actualmente. Y además de eso, por encima de todas esas calamidades, encuentra apoyo de organizaciones sindicales americanas cuyas misiones entendemos que deberían ser las de defender los derechos laborales de las personas y abogar por mejores condiciones de vida y de trabajo. Lo que hemos visto en la declaración que niegan que existen esas condiciones de trabajo y niegan también la sindicalización de esa población importante de trabajadores. Recientemente, los trabajadores cañeros están reclamando el aumento del pago de la tonelada por lo menos a 580 pesos, lo que equivaldría a que podrían ganar algunos 20.000 pesos o un chin más, pero los capitalistas del azúcar, esas organizaciones sindicales están negando esas demandas. Como mencionamos ahorita, hay una entre la parte de la documentación y la profundización de la explotación laboral. Mientras que podamos llevar, porque como cualquier excusa para denegar derechos adquiridos, incluso derechos fundamentales, a la población de trabajadores migrantes, es con relación a la vida. Pero mientras que se pueda llevar el Estado a una verdadera regularización de todas las personas migrantes sin distinción de nacionalidad de origen, tenemos que seguir resistiendo y apelando de los derechos fundamentales sin limitación a su estatus migratorio. Algunos historiadores, sociólogos e investigadores que he encontrado o que escucharon trabajo semiesclavo, alegando, ¿sí?
Rudy, se cortó un poquito, Alegando, pero además tiempo. Se corta un poquito sí, la voz. ya estoy terminando. Alegando que procede que se está vulnerabilizando más a la población trabajadora que se encuentra en esas condiciones de superexplotación. Decimos, si puede hablar de trabajo semi-esclavo, chequemos algo. Si en la época colonial esclavista se pagaba, no se pagaba en especie, se pagaba en especie, si se puede decir, porque se daba alimentos para fines solamente para la producción. Y ahora lo que está pagando a la clase trabajadora, y no solamente a trabajadores inmigrantes en el azúcar, sino a la clase en general, una gran proporción, si se puede decir, es solamente para alcanzar apenas a alimentarnos. Y lo que falta se tenía que buscar prestado o las remesas. Y entonces, sí, creo que es un tema que hay que seguir viendo, revisando y denegando esta parte, o sea, oculta la lucha que se está dando. Entonces, y con Quisqueya sobre la importancia de impactar también en el ámbito político y no solo lo educativo, creemos que se hace imperativo y más que necesario que se de resistencia antirracista en el país, en la isla, lo cual reiteramos y que tenemos que ir poniendo las bases. Todo para afirmar, terminando, que la historia no termina ahí con esa abolición de la esclavitud, la lucha sigue. Feliz día de la abolición de la esclavitud. Gracias. Feliz día. Gracias, Rudy. Con la participación de Rudy Joseph, finalizamos esta parte de la relevancia actual y los sectores en lucha y todavía contra las secuelas de la esclavitud, el trabajo semiesclavo en el país. En este momento tenemos la posibilidad de tener alguna participación, tenemos compañeros y compañeras de las organizaciones que están dentro del Zoom, historiadores, tenemos gente muy valiosa aquí, si quieren hacer algún aporte, tendremos participaciones, ya sea para alguna pregunta o algún comentario breve, tienen la posibilidad. En el Facebook lo que hemos tenido son felicitaciones al evento, felicitaciones a las ponencias. Y bueno, había una petición de que se hablara de los trabajadores de la caña y efectivamente así ha sido con esta última ponencia. Tengo a Ruth, pero como Ruth habló, vamos a ver si alguien de las personas participantes tienen también antes alguna comentario. Tenemos a Lulu Contreras. Gracias, estoy muy contenta con la actividad, está preciosa, pero una preguntita rápida a Quisqueya. Quisqueya afirmó el papel digamos, la responsabilidad de los historiadores e historiadoras, o sea, de toda la historiografía en este ocultamiento, en esta invisibilidad. Pero también dijo al final que en el día de ayer ella había participado en el Congreso de Historia, y que sin embargo en ese congreso no se evidenciaba esa fuerza de digamos, del análisis en relación al ocultamiento de la abolición de la esclavitud. Entonces, la pregunta aquí es que ella observa algún cambio importante que pueda tenerse en cuenta, digamos, en el proceso histórico, estamos hablando de 200 años, el pensamiento de nuestros historiadores, hombres y mujeres, cómo ha ido evolucionando. Muchísimas gracias, Lulu. Antes de ir a la respuesta, a ver si hay alguna otra o algunas otras participaciones dentro de las personas que están en la sala. Gente que sabemos que tienen mucho que aportar. Bueno, en lo que si alguien se entusiasma luego, vamos con la respuesta de Quisqueya.
A ver, no tengo la visual ahora. Ah, bueno, Quisqueya no está en la sala en este momento, así que vamos, no me había fijado que se había desconectado. Amauris, ¿tú quieres ayudarnos ahí? Lo metí al medio. En lo que se te entusiasmas, o bueno, dale, y luego tenemos a Liz. Bien, yo escuché la pregunta que hizo Lulú y tiene la capacidad de poderla responder. Yo mismo me sorprendí al ver la conformación del espacio, vamos a decirlo así, en el evento de ayer. Era un evento interesante, sobre todo por la calidad de las personas que participaron, de los historiadores. Habían personas que evidentemente nos merecen todo el respeto en términos profesionales y en términos sobre todo académicos. Yo en el plano personal no soy tan optimista en ese aspecto. Creo que aquí hay ausencias que son notorias, la de Carlos Esteban, Hugo Tolentino, Franklin Franco, que fueron pilares, el mismo Emilio Cordero Michel, en la investigación histórica, que obviamente tenía un sentido crítico. Hay, por supuesto, personas que están haciendo el trabajo, la misma Quisqueya, doña María Filomena, el mismo Raimundo. Ciertamente hay, vamos a decirlo así, todavía quedan, afortunadamente, dentro de nuestra sociedad, y sobre todo en el campo de la historia, personas que están haciendo un trabajo crítico para poder contrarrestar la visión hegemónica que es la de la historiografía tradicional. Pero yo no soy muy optimista. Lamentablemente el proceso sociohistórico dominicano ha ido involucionando y yo creo que sobre todo con este tema es donde mejor se refleja. Pero bueno, en todo caso, yo entiendo que uno tiene recursos para poder trabajar y contrarrestar. Quiere decir que lo que hay es que asumir el desafío y vencerlo, tal como decía Rudy, es decir, es enfrentando, es en el marco de la lucha, es aportando, es participando en diferentes escenarios. Y yo no tengo la menor duda de que los caminos, como quiera que sea, a pesar de que uno esté reducido, pero no está necesariamente acabado. Quiere decir que además las cosas pueden, así como el ejemplo de la esclavitud fue precisamente transformar un sistema de más de 3 siglos, pues nosotros tenemos en ese orden que vencer con distorsiones en la historia. Lo vimos precisamente en lo que se publicó en los medios, ¿no? Es lamentable que historiadores prácticamente hayan negado la existencia misma de la esclavitud, retomando así los planteamientos de Peñavalle, pero yo sí creo que hay suficientes argumentos, hay suficientes documentos. Les puedo decir, por ejemplo, como experiencia, hoy mismo estaba en una clase y yo sé que logré el impacto que esperaba, que era generar de algún modo u otro en esos estudiantes una mirada crítica sobre la esclavitud, por lo que la misma esclavitud de algún modo u otro nos muestra a través de los documentos que se disponen. Quiere decir que yo estoy plenamente convencido de que sí se puede hacer un trabajo y de que ese trabajo puede transformar la visión que existe sobre esa problemática y muchas otras que se derivan y están vinculadas al mismo fenómeno. Gracias, Amaury. Bueno, vamos con Alicia Méndez y luego Ruth Pion. A mí me parece muy interesante y pienso en algo que Quisqueya dijo al principio, el tema de cómo, por ejemplo, la esclavización acabó tardísimo en Cuba, en Puerto Rico, y cómo nosotros y nosotras en esta parte de la isla y en la isla completa, la esclavitud acabó, pero sobre todo en esta parte de la isla, en el, entre comillas, Santo Domingo Español, cómo la esclavización fue el pueblo haitiano. O sea, el hecho de vivir al lado, de tener un país o de estar en este lado de la isla y al lado un pueblo que se liberó de la esclavización a principios de 1800, nos permitió a nosotros poder acceder a la abolición de la esclavitud
de manera temprana con respecto a otros países del mismo Caribe. Y me parece muy interesante cuando Quisqueya resaltaba eso, y me parece chulo también el tema de vincularlo con el presente. El profesor decía, y yo, a Mauri, y yo lo venía pensando, como por ejemplo, la historiografía, de la ocupación haitiana, y se habla de la ocupación haitiana, ocupación haitiana, ocupación haitiana, y después que nos ponemos a investigar, a profundizar en la historia, en lo que hay, y también a mirar de manera distinta los relatos históricos, nos damos cuenta de que en ese periodo de ocupación haitiana es que se da la abolición de la esclavitud. La segunda, porque ya hubo otra abolición de la esclavitud en la isla. Entonces es importante, y yo felicito a los colectivos que hicieron posible este evento, porque es importante, y aunque parezca como que todo esto que está pasando no va a acabar, y que el racismo estructural en el que estamos inmersos no va a acabar nunca, se siembra, y de hecho nosotros somos el ejemplo de que ha habido una siembra y se están cosechando los frutos en las personas que hoy vemos las vainas, vemos las cosas de una manera diferente. Entonces yo les felicito, y también me felicito por también ser parte de este espacio, y esperamos que se sigan haciendo cosas para seguir desmontando esos relatos fundacionales, como decía la historiadora Quisqueya. Y nada, eso. Muchas gracias. Gracias, Alicia. Ruth. Dos cositas relevantes. Primero, que a mí me parece terrible, que aparte de este ocultamiento sistemático en la historia oficial, en la media, que continúa reproduciendo, ¿verdad? La media de comunicación que lo continúa reproduciendo, y nuestro sistema de educación, hay grandes omisiones por un lado, y luego también un discurso que está falseado. Y eso la sociedad lo absorbe y lo aprende desde muy temprana edad. Y yo particularmente, y entiendo que muchos de ustedes, pero yo al entrar en todo este mundo del antirracismo y empezar a estudiar y a mirar las cosas con estas perspectivas antirracistas, de colonial y toda esta cuestión, uno se da cuenta de lo tétrico y lo trágico que es cuando uno oye a un congénere dominicano decir que los haitianos nos esclavizaron. Oigan bien, que los haitianos esclavizaron a los dominicanos. Eso es algo que yo he escuchado muy frecuentemente, especialmente porque en el proyecto que estoy llevando hacemos unos recorridos históricos, y las preguntas que tienen las personas en relación a las tensiones históricas y sociales entre Haití y República Dominicana, y entonces, pero que aquí dicen que los haitianos sometieron y esclavizaron a los dominicanos, y el dominicano de a pie también lo expresa de esa manera o de manera similar, así como haciendo un símil. Y es terrible porque es todo lo contrario, es todo lo contrario. Y cómo los discursos sociales continúan alimentando ese monstruo y ese fuego antihaitiano en nuestro país, y esa tensión. Una tensión que además es fabricada, porque los historiadores que están aquí me pueden corregir si lo estoy diciendo mal, pero incluso en los trajines independentistas se le permitió a los haitianos que vivían de este lado de la isla, incluso se les aseguró una seguridad personal y de sus efectos también. O sea, de parte de la gesta patriótica se dijo, bueno, los haitianos que aquí se quieran quedar de este lado de la isla, no se preocupen que ustedes no van a ser agredidos, ni les serán quitadas sus propiedades, ni van a ser objeto de ningún tipo de abuso. Además de que sabemos que hubieron batallones haitianos que participaron en la gesta independentista, y muchísimas otras cosas. Y cómo entonces esta tensión también ha sido fabricada con intervención norteamericana, y ay, Dios mío, es un poco estresante. Entonces eso por ahí, o sea, qué terror por ahí, ¿no? Y por otro lado también la cuestión racista en el país, que no solamente afecta a los dominicanos de ascendencia haitiana, los dominicanos también somos negros.
independientemente de que si nuestros padres, madres o abuelos hayan sido de origen haitiano o de otro país. Los dominicanos somos negros también, y el racismo interiorizado es algo que es un tratamiento que nos damos también a la cotidianidad los unos a los otros, y eso se traduce en, y me callo ya, en oportunidades laborales, acceso a oportunidad, seguridad y muchísimas otras cosas. Entonces, bueno, haciendo esas dos notitas. Gracias, Ruth. Tenemos entonces dos últimas participaciones, y Cirana y luego Maribel Núñez. No, yo quería, es el primer foro, uno habla rápido, uno cuenta experiencia, pero hay algo que quiero resaltar, que decía en el comentario de Ruth, y es que aquí se quiere, el sistema quiere mostrar que el racismo y la discriminación a las personas negras, a la persona, vamos a decir, de abajo, es un racismo anti-haitiano. Y así la dominicana y el dominicano negro como que no se va a ver afectado en este proceso de discriminación racial, de exclusión social, económica, políticamente. Entonces es mejor decir que no, aquí no somos racistas. Aquí lo que hay es un rechazo al haitiano. Muchas veces te dicen que por cuestión histórica, por lo que pasó, por el mismo cuento de la intervención haitiana, de la invasión de Haití, que los haitianos estamos invadiendo. Es que el haitiano es responsable de todas las cosas que pasan en República Dominicana, cuando se trata de corrupción, cuando se trata de los servicios, cuando se trata de no dar atención, cuando se trata de no dar participación. Todo esto es porque hay un grupo de haitianos de Haití que como que vienen de aquí a participar y a impedir que esto le llega al dominicano. Entonces, esto es como un discurso que se mantiene, y esto es como para que uno no diga, no, aquí hay racismo y discriminación. Gracias, Cirana. Maribel Núñez, última participación, y luego pasamos a la lectura de la declaración conjunta de las organizaciones. Maribel, ¿estás estoy... Ahora sí. Sí. ¿Me escuchan, verdad? Sí, perfecto. Ok. Primero pedirle disculpas que estoy doble. Tengo que encender la cámara con el celular. Siempre entro así porque no tengo una ahí que nunca funciona y es nueva. Bueno, es sumamente importante que se puedan desarrollar estos diálogos. El tema del racismo en República Dominicana es una situación bien grave, que pienso que es tan fundamental que para nosotros poder dar el salto histórico que hace falta dar acá en el bienestar común de la sociedad, es sumamente importante reencontrarnos y valorar nuestra propia identidad. No reencontrarnos, no reconciliarnos con esa identidad lleva a este país a su desaparición. ¿Por qué? Porque un pueblo sin identidad es un pueblo que es muy manejable. De ahí la insistencia que yo pienso que hay que seguir estudiando este tema, y en los partidos políticos de izquierda trabajarlo, porque se desconoce, la mayoría no le da la importancia que se tiene, y hasta tanto no se dé eso, no hay posibilidad de nosotros poder dar un salto en esta lucha anticolonial.
Sumamente importante que República Dominicana, eso que decía Quisqueya, de que el siglo XIX fue el siglo de nosotros los afro, y cómo cambió. Yo encontré en el libro de los 37 años de la matanza del 37, que editó la Fundación Juan Bosch, formidable material. Amaury tiene ahí un ensayo extraordinario. Encontré ahí cómo los norteamericanos ejercían presión a la República Dominicana para que, por ejemplo, esa presencia que decía Quisqueya, esa cantidad de afrodescendientes que estaban en puestos de poder, en puestos de mando, que lo quitaran porque no era la representación de lo que debía ser lo dominicano. Igual describir a Haití como un país africano de animales y a República Dominicana como un país de blancos españoles, y que nosotros teníamos la razón, el sentido, y que Haití no lo tenía. Entonces, sumamente importante que se puedan dar estos diálogos, y yo a veces pienso que hay que usar una estrategia, porque nosotros como dominicanos en esa aceptación del yo nacional tenemos problemas. Nosotros no podemos tener un ejercicio de reconocimiento a Haití, e incluso hasta los dominicos haitianos, mientras yo no me quiero ni siquiera reconocer yo como negra. Así que ese problema, por ejemplo, de la sentencia 168-13, que para mí es la representación del clima racista de este país, está ahí oculto en Villamella, en la mayoría de los poblados negros. Cuando la Margarita Cedeño comenzó a dar lo de la tarjeta Solidaridad, el Estado Dominicano se da cuenta, porque parece que no se daba cuenta, que mucho de esa población negra no tenía documentos. Y ahí hay viejos que se mueren sin atención médica en Villamella porque no tienen documentos. Así que también hay que darle una mirada desde el punto de vista de lo que está pasando con los dominicanos, y yo pienso que es sumamente importante que podamos, ya yo lo he dicho en otros encuentros, podamos tener esa separación estratégica, porque incluso llegamos más en nuestra discursiva mirando lo que está pasando con lo dominicano. Nos estamos negando el ser, y mirando o buscando la solución desde el punto de vista desde Haití, no vamos a encontrar la propia nuestra, porque ya hay una negativa de que no queremos que nos hablen de Haití. No queremos, y ustedes saben la defensa mía, Haití, no queremos. Entonces tenemos que buscar una estrategia de cómo llegar. Pienso que se ha hecho un trabajo en estos 200 años de la abolición de la esclavitud, que el próximo año ya van a haber más personas que sepan, que saben, que tienen conocimiento de lo que pasó, y que ese importante encuentro que hay que hacer en el Parque de Armas, antiguo Parque Colón y hoy Parque Anacaona, hacer un gran encuentro y resembrar de nuevo la palma de la libertad. Es un derecho que tenemos como afrodescendientes. Tenemos que ser capaces de sumar gente a esto y hacer ese gran acto. Ojalá que el próximo año nos podamos preparar para hacerlo de manera físicamente, porque el miedo hay que vencerlo. Yo entiendo que hay mucha gente que teme. A mí me dieron mucho golpe el día de lo de George Floyd, y el golpe más grande del emocional, pero hay que ser capaces de nosotros seguir educando a la gente, sumando voluntades y poder hacer ese encuentro presencial
de conmemoración y poder mencionar sin tapujos que el antiesclavista Jean-Pierre Boyer le abolió la esclavitud en este país. Que Amaury me decía en estos días, no fue un regalo, porque aquí había una lucha. No fue un regalo porque ciertamente aquí había una lucha cimarrona de más de 300 años y en esa última época, últimos 10 años, hubo mucha resistencia de los africanos y su descendencia que estaban esclavizados. Muchísimas gracias. Maribel. Ojalá así sea, hacia el año que viene, que se siga fortaleciendo esta conmemoración. A continuación, para cerrar la actividad, no se vayan, estamos con la compañera Rainelda Rodríguez del CUDEM, quien va a hacer lectura de una declaración conjunta de las organizaciones que hemos convocado este evento. Así que, Rainelda. Aquí estoy. ¿Se escucha bien? Perfecto, dele para allá. A pesar del racismo oficial, celebramos el bicentenario de la abolición de la esclavitud. Este 9 de febrero del 2022 celebramos uno de los grandes hitos de la resistencia anticolonial en nuestra isla. 200 años de abolición de la esclavitud. Es un hecho histórico de enorme significación para nuestro pueblo de mayoría afrodescendientes, que ha sido silenciado por autoridades que han enarbolado la ideología hispanófila, profundizada durante la dictadura trujillista y reforzada durante el régimen balaguerista y los gobiernos de la democracia burguesa. La influencia de Estados Unidos a través de ocupaciones militares y una permanente injerencia política también ha dejado su impronta en la configuración del racismo oficial en República Dominicana. El 9 de febrero de 1822, los revolucionarios haitianos, encabezados por Jean-Pierre Boyer, eliminaron el sistema esclavista en esta parte de la isla y pusieron fin a la dominación colonial francesa y española. Este fue un punto culminante de un proceso de 300 años de resistencia y lucha contra el colonialismo y la esclavitud desde la primera rebelión antiesclavista sucedida en la Navidad de 1521. Antecedentes cercanos fueron la rebelión del ingenio Boca de Nigua en octubre de 1796, bajo la influencia directa de la revolución antiesclavista en la colonia francesa Saint-Domingue. Ese proceso revolucionario desembocó en la primera abolición de la esclavitud durante la unificación de la isla bajo el liderazgo de Toussaint Louverture en 1801. Además de esa importante medida, también hubo confiscación de latifundios de la iglesia y se impuso la representación política para blancos, negros y mulatos en igualdad de condiciones. Esto llevó a la emigración de un gran número de esclavistas y una mayor igualdad social, hechos que unas veces ocultan y otras lamentan los historiadores racistas y los políticos conservadores de nuestro país. Poco duró la primera abolición, pues en 1802 el jefe militar francés Leclerc, al servicio de Napoleón, invadió la parte oriental de la isla con apoyo de esclavistas locales como Juan Barón, expulsó a los emisarios de Toussaint Louverture y restableció la esclavitud en esta parte de la isla. En 1805, el representante colonial francés en el oriente de la isla, Ferrand, incluso autorizó incursiones a la República de Haití para secuestrar personas y esclavizarlas. Con la derrota del colonialismo francés por la Revolución Haitiana y luego la unificación pacífica de la isla en 1822, con un amplio apoyo popular, se logró la anhelada libertad.
Según algunos cálculos, el decreto de abolición de la esclavitud benefició a más de 12,000 personas. Hubo además repartos de tierras a ex esclavizados, la abolición de derechos feudales, confiscación de bienes a la iglesia y esclavistas emigrados, y se impuso un código civil que amplió derechos de las mujeres. El legado de la abolición de la esclavitud fue tan arraigado que todos los intentos por restablecerla fracasaron. Aun cuando la clase dominante logró su objetivo de anexionarse a una potencia colonial, España. El rechazo a la restauración de la esclavitud, que todavía existía en la década de 1860 en las colonias españolas de Cuba y Puerto Rico, fue uno de los elementos políticos y sociales decisivos en la independencia dominicana definitiva respecto de España en el año 1865. Lamentablemente, hoy en República Dominicana, las relaciones sociales capitalistas siguen reproduciendo esquemas de semiesclavitud y trata de personas de diversos ámbitos de la economía nacional, desde los batalles y cañaverales hasta sectores del comercio y el trabajo doméstico. El racismo institucionalizado por la clase dominante ha mantenido a la mayoría negra en la pobreza y la exclusión. Alrededor de 200,000 personas dominicanas de ascendencia haitiana fueron despojadas de su nacionalidad mediante la sentencia retroactiva e inconstitucional 168-13. Hay mucha lucha por delante en la dignificación de las relaciones laborales y la autoorganización de la clase trabajadora en su propósito por lograr la superación definitiva de la explotación. Por todo ello, y pese al silencio oficial, celebramos la grandiosa gesta de la resistencia a la esclavitud que fue coronada con la abolición el 9 de febrero de 1822. Seguiremos exigiendo que se establezca la conmemoración oficial de esta trascendental fecha por el Estado Dominicano como fiesta nacional, como parte del reconocimiento de su importancia para la construcción de nuestra identidad y del aporte fundamental de la mayoría negra del país a su historia, su cultura y su desarrollo económico y social. Esta declaración está firmada por las siguientes organizaciones. Ya Ingrid las leyó al inicio, ahí no las voy a repetir. Solo terminar diciendo que viva el 9 de febrero, Día de la Abolición de la Esclavitud. Continuemos sembrando las palmas de la libertad. Muchas gracias a todos, a todas las organizaciones convocantes, a Quisqueya, a todas las panelistas y panelistas que estuvieron presentes en esta actividad. Creo que nos vamos muy felices de aquí. Creo que es una de las mejores formas para poder celebrar y recordar este hito histórico, que esperamos que para el próximo año también lo podamos seguir celebrando en grande, seguir la lucha antirracista. Creemos que sí es posible cambiar el Estado, cambiar la sociedad, y eso va a necesitar del apoyo y la lucha, la contribución de cada uno de nosotras y de nosotros, y seguir luchando y no construyendo nuevas narrativas históricas que nos ayuden, ¿no?, a construir una identidad colectiva. Bien, y sería importante mencionar esas organizaciones que tuvimos convocando este encuentro el día de hoy. El Movimiento Socialista de los Trabajadores y Trabajadoras, MST, el Comité por la Unidad y por los Derechos de la Mujer, JUDEM, Junta de Prietas, Haitianos RD, Movimiento de Mujeres
Mujeres Sociopolíticas Mamatingó, reconocido, Movimiento de Mujeres Dominico-Haitiana, MUDA, Foro Feminista Magali Pidera, Aquelarre, Acción Afrodominicanas y Militancia Revolucionaria Socialista. Muchísimas gracias también a todas las personas que estuvieron ahí en vivo desde el principio. Gracias por su comentario. Y nada, abrazos.